Bienvenidos a la hora 22. En esta ocasión tenemos todo el desarrollo del programa en compañía de César Fernández. César Fernández es alto dirigente de la Fuerza del Pueblo. Le damos la bienvenida y queríamos saber, César, empezar por lo que prima en estos momentos, tengo entendido y siento en la Fuerza del Pueblo, es la situación que se ha presentado con la decisión por resolución de la Junta Central Electoral de catalogar a los partidos en mayoritarios y minoritarios, en darles su ubicación en la boleta de las próximas elecciones, y dentro de esa decisión está la parte que atañe a ustedes. Han quedado como partido minoritario del sistema electoral dominicano. ¿Cómo evalúa esa decisión? Primero, darte las gracias por la invitación a la Fuerza del Pueblo, en este caso nosotros representándola, y un saludo especial a todos los televidentes y redevidentes, porque ya la televisión ha cambiado, ya no solamente es por UHF, sino que ya por todas las redes sociales la gente tiene acceso a programas de información tan importantes como este. Con respecto a la decisión de la Junta, la pasada resolución, donde excluyen no solamente la Fuerza del Pueblo, o vamos a decir lastiman el desempeño de 23 organizaciones políticas. En el caso de la Fuerza del Pueblo, que es el que nos toca defender, ¿verdad? Y luchar por él, yo lo veo como un asunto primero de hecho, después de derecho y tercero de razón y lógica. Y lo explicamos de la siguiente forma. ¿Por qué de hecho? Bueno, es una realidad que la Fuerza del Pueblo a nivel presidencial obtuvo 5.69%. Eso no hay que discutirlo. Es tan claro que ese 5.69% nos lleva de la casilla 18 a la casilla 3. Es decir, está bastante claro la cantidad de votos que obtuvimos y en qué renglón de las votaciones la obtuvimos. ¿Dónde viene el problema de derecho? Y vamos a segmentarlo en dos partes. La primera parte es que la ley 3318, que es la que rige los partidos políticos, establece en su artículo 61 los umbrales de cómo deben ser asignados los recursos. Dice quiénes son los partidos que deben estar por encima, qué cantidad de recursos reciben los partidos por encima del 5%, qué cantidad de recursos reciben los partidos del 1 al 5 y los partidos por debajo del 1. Solamente dice eso la ley. La ley en ninguno de sus artículos establece el método, es decir, cómo usted va a seleccionar los partidos que están del 5 en adelante. Ahí hay un vacío jurídico, hay un limbo jurídico de la ley. Ahora bien, en otro de sus artículos dice, refiérase para este caso a la última elección, la última en singular. Y la última elección, hubieron 3 elecciones, la Poder Ejecutivo, Presidente de la República, senadores y diputados. Entonces, de una decisión, vamos a decir, en el libre albedrío, la Junta toma como referencia la sumatoria de las 3. Al tomar la sumatoria de las 3, la Fuerza del Pueblo, en tanto diputados como senadores, no llegó al 5, entonces nos baja el promedio. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué entonces nos vamos, como te decía, nuestro tercer análisis sobre esto, a la lógica, a la razón? Del 1998 al 2020 siempre, al 2016, siempre lo que primó fue la elección presidencial. Para usted ser un partido reconocido, lo que prima es la cantidad de firmas de la elección presidencial. Y entonces, ¿cuál es la más representativa de las 3 elecciones? La del presidente. Hay lugares donde la Fuerza del Pueblo no llevó candidatos a senadores ni a diputados porque tenía alianza con otras organizaciones políticas. Entonces, yo no pude sacar votos, por ejemplo, en Asua, no pude sacar votos en Puerto Plata, que iba a Ginebra Bonigal, por ejemplo, como senadora de la alianza. Entonces, usted no puede, los votos presidenciales que yo obtuve legítimamente, dividírmelo en 3. O sea, esa lógica, ¿dónde está? Entonces, el método que escogió la Junta fue interpretativo para tomar esa decisión. Totalmente interpretativo. Potestad para tomar esa decisión. Claro, tienen toda la potestad ahora. Perdón, entonces, si tiene la potestad, no es ilegal, no es incorrecto, ni es injusto, como dice el doctor Fernández. No estamos diciendo que es ilegal. Estamos diciendo incorrecto. que está en contra de la Constitución.
Y te explico por qué. Si está en contra es ilegal. No, no necesariamente legal, inconstitucional, Ya. vamos a llamarle. ¿Por qué inconstitucional? Cuando un poder del Estado, el que fuese, va a tomar una decisión y la ley en base a la cual va a tomar esa decisión no es lo suficientemente clara que le dé la pauta correcta para tomar la decisión, ¿qué debe hacer ese órgano de ley, ese órgano del Estado? Debe irse a la Constitución y se va a los derechos fundamentales, que es lo que la Constitución nos garantiza a todos. Y el artículo 74, habla sobre las garantías fundamentales, en el inciso 4, dice claramente, cuando usted va a tomar una decisión y el sujeto que está en cuestión sometido a una decisión de derecho, se le perjudican sus derechos fundamentales, entonces usted debe tomarla que lo beneficien. Y estamos hablando de perjudicar a 23 partidos políticos, los cuales ya el viernes pasado era el último día para someter solicitudes de revisiones, y a la hora que el último corte que tuvimos, había más de 15 organizaciones políticas reclamándole a la Junta sobre esta decisión. Entonces, por eso es que es antidemocrático, y por eso el presidente Fernández dice, es injusto, porque pudiendo usted haber tomado una decisión que beneficiara a la mayoría de partidos políticos, usted toma una decisión que les perjudica. Ahí está la parte inconstitucional. Y algo importante, que la gente habla que del dinero, que si la fuerza del pueblo está peleando por el dinero. No, no estamos peleando por el dinero, estamos reclamando lo que nos toca y estamos reclamando lo que es justo. ¿Ustedes recurrieron a esa decisión? No la recurrimos, solicitamos una medida de revisión, que es lo que toca en esta primera fase del proceso a la propia Junta, con los argumentos que hemos expuesto, y obviamente hay todo un dispositivo de argumentos que nuestro equipo jurídico ha llevado. Solicitarle a ellos que, miren, en vista de esto, le solicitamos cortésmente que se revise esa resolución. ¿Alguna respuesta de la Junta ante esta solicitud? Justamente el viernes se cumplía el plazo de 5 días hábiles que ellos deben de entonces convocar el pleno para dicha revisión. Eso no ha ocurrido, obviamente. El plazo venció el día de hoy casualmente. Ya. Bien, César, buenas noches y gracias por tu presencia acá en la hora 22. Nos hace ese gran favor. Antes de hacer mi pregunta, voy a pedirle a Gregory que me permita darle un saludito y un abrazo al expresidente Leonel Fernández. ¿Cómo no? Con gusto. Mi profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De todas maneras, ustedes deben sentirse con alguna esperanza de que esa situación podría modificarse, porque casi horas después, o al otro día, o varios días después, el presidente de la Junta Central Electoral dejó planteado la posibilidad, o lo soltó en la comunidad política, que en vez del 80%, que es lo que corresponde a los partidos, a los grandes partidos, se le podría dar el 70% y entonces valorar el 30% entre todos los partidos más pequeños, o por lo menos para horizontalizar que no haya ese nivel de inequidad como se está planteado, y como usted lo decía al principio, no hay tanta posibilidad en términos de reconocer los derechos en un sistema democrático o en un sistema más cerrado. Yo pienso que lo primero es que vamos a hacer un poco de contexto de la ley 3318. Recordemos que antes del 2017, la ley de partidos políticos estuvo estancada por más de 15 años en el Congreso Nacional. De repente, el presidente de la República de entonces, el licenciado Danilo Medina, entiende que a través de esa ley podría obtener todos los bloqueos que él quería plantear para que Leonel Fernández no fuera candidato de ninguna institución. Y somete a vapor y bajo mucha presión la reestructuración de esta ley. Recordemos que se tomó todo un año, 2017 al 2018, obtener una ley. Recordemos también que hubo un tranque en un momento donde él manda una carta y dice, yo lo que quiero es primarias abiertas, simultáneas y todos los partidos el mismo día. Y eso no se pudo porque era inconstitucional, entre otras tantas
inconstitucionalidades que tenían los artículos que estaba sometiendo el expresidente de la República. ¿Y qué ocurrió? Bueno, el PRM, los legisladores del PRM, se pusieron, apoyaron a los legisladores del gobierno de ese momento y sacaron la ley, que yo en lo personal le digo que es el Frankenstein de Danilo Medina, esa ley 3318. Y sencillamente en lo que va del 18 hacia acá, la ley tiene creo que unas 18, 17 solicitudes Pero perdón, César, pero no solo de Danilo, sino de la comunidad de los partidos políticos, No, porque esa ley se aprobó con un consenso, aunque fuera de la forma que se hizo. Nosotros no votamos por esa ley. Los que hoy son legisladores de la Fuerza del Pueblo no votamos por esa ley. En ese tiempo estaban en el PLD. Estábamos en el PLD y no votamos. Una parte. No, ninguno. Eran casi 40 y ninguno votaron. Ganó, se logró por los votos de los de Danilo, los de Luis e Hipólito y los del Partido Reformista. Te digo y te lo hablo con mucha propiedad porque a la sazón estábamos acompañando a Rubén Maldonado, él como presidente de la Cámara y nosotros fungíamos como jefe de gabinete de la Cámara de Diputados y vivimos ese día a día de manera terrible. Pero en resumen, esa ley que tiene más de 17 solicitudes de revisión por inconstitucionalidad de artículos del mismo número, ya hay más de 11 que ha fallado el Tribunal Constitucional sobre la 3318. ¿Qué te digo con esto? Yéndome al origen de tu pregunta, y es que lo que dice el magistrado Román Jaque sobre una modificación de cómo se asignan los recursos, él no lo dijo a raíz de esto que está ocurriendo. Si buscamos la entrevista que él dio en el Senado hace semanas para proponerse como como miembro de esta Junta Central Electoral, él precisamente habló de eso. Lo dijo exactamente igual, es decir que es un principio que él tiene en el tema electoral. ¿Cómo lo vemos en la Fuerza del Pueblo? ¿Cómo lo veo yo? Yo pienso que la ley 3318, ya como hemos comentado, que fue atropellada y fue hecha a toda marcha, debe ser en el corto plazo, en el mediano plazo, antes de las elecciones, sometida a una revisión más profunda, a una revisión de más consenso, no solamente de los partidos políticos, sino de toda la sociedad. Porque al final del día, lo que ocurra a través de los partidos políticos es lo que la sociedad quiere o no quiere. Entonces, entre esas revisiones y modificaciones, incluir, ¿por qué no?, el tema de la asignación de los recursos del financiamiento público, como es que se denomina en el tema de esta ley. Estaríamos abiertos a que se modifique, a que se busque un diferente mecanismo, pero también hay muchas cosas que arreglarle a esta ley. ¿Y esto sería una especie de acuerdo para ustedes desistir de esa asignación como partido minoritario? No, porque recuérdate que las leyes no son retroactivas. Lo que está vigente ahora es que si tienes más del 5, eres mayoritario. Nosotros tenemos más del 5, a eso no vamos a renunciar. A nuestros derechos jamás. Lo que estoy hablando es a posteriori. Ya. Una vez resuelto este problema ahora, esta situación, obviamente al corto o mediano plazo que se revise la ley, pero no, amor no quita conocimiento. Habría que ver qué decisión toma el Pleno de la Junta Central Electoral ante esta medida que ustedes solicitan de revisión de dicha decisión. De no ser favorable, ¿qué otros recursos ustedes interpondrían ante, supongo, las altas cortes? Como dijo el compañero, que tuvo el honor de que el presidente Leonel Fernández le diera clases, yo también soy un alumno, no con la ventaja de ustedes, pero soy alumno del presidente y a veces en política pronosticar no es bueno. Yeah. Yo pienso que hay que esperar. Yo, personal, y el partido, tiene la fe de que la íntima convicción de estos jueces va a hacer una profunda reflexión y darán favorable no solamente para tener un acto de justicia con la Fuerza del Pueblo, sino también con otros 22 partidos políticos que están en situaciones similares. Cuando ocurra lo que ha de ocurrir, nuestra dirección política se reunirá y tomará la decisión de los próximos pasos, si habría que darlos. En torno a eso que usted menciona, situación similar de más de 20 organizaciones políticas, partidos minoritarios, ¿en qué los afecta esta calificación o en qué aspecto de la decisión? Porque ellos tienen sus votos ya estipulados, se sabe que son partidos verdaderamente minoritarios. ¿Dónde está la afectación? Hay partidos que al sumarle las 3 elecciones
se quedan por debajo del 1. Si se hace lo que propuso la Fuerza del Pueblo y el FOPREDON, encabezado por el buen amigo José Fran Peñaguaba, que es que a usted lo evalúen por la elección que mejor le fue. Si a usted le fue mejor en la congresional, en la diputados, entonces que lo evalúen por ahí. Si le fue mejor en la de senadores, que lo evalúen por ahí. Y si le fue mejor en la de presidencial, que lo evalúen por ahí. Ustedes estaban confiados, da la impresión, muy confiados, en que esa decisión iba a ser distinta, que ese 5 punto tanto por ciento era algo que por gravedad le tocaba a la Fuerza del Pueblo. Por supuesto que es un asunto de matemáticas, Gregorio. O sea, pero estaban confiados en la matemática solamente. Estábamos confiados en en la buena aplicación de la ley, que es lo que siempre hemos apostado. Recuerden que del 20 de octubre del 2019 a finales de enero del 2020, la Fuerza del Pueblo tuvo que luchar en más de 22 decisiones en los tribunales que nos afectaban. En el Tribunal Superior Administrativo, en el Superior Electoral y hasta en el Constitucional. No querían que el presidente Fernández fuera candidato. No querían que nos llamáramos Fuerza del Pueblo. El Constitucional nunca definió nada respecto a la candidatura de él. Se hizo a través de la Junta. Pero perdón, eso quedó en el aire. No, el Constitucional falló. Claro ¿Falló? Que sí. Ya. No querían que tuviéramos los colores, que tuviéramos los símbolos. O sea, siempre fue una lucha. Bueno, pero ya ese escenario cambió, César. Bueno, realmente, con una Junta Central Electoral diferente. Hemos apostado a la justicia. Y el PLD definió... Y la Fuerza del Pueblo, no, como te decía, no necesitamos que nos regalen nada. Es lo que nos ganamos, lo justo. Si hay justicia y se aplica la ley en la forma correcta, la Fuerza del Pueblo es un partido mayoritario, garantizado, seguro. Sin problema. Y realmente la Fuerza del Pueblo, su dirección máxima, está esperanzada de que esa situación pueda cambiar. Sobre todo porque esa Junta se acaba de instalar y acaba de evacuar una decisión de esa naturaleza apoyándose o en la ley electoral, en la ley de partido y en la Constitución de la República. ¿Sabes que uno de los roles más importantes de una Junta Central Electoral es una buena relación con los partidos políticos? O sea, una armonía. Es el juez que te va a evaluar. Y tanto la Junta quiere estar bien con los partidos, tener una buena relación, como los partidos una buena relación con la Junta. Y como tal, como tú señalas, en este inicio de su cuatrenio, tener conflicto con 23 partidos políticos, para la Junta es un poco tenso. O sea, abocarse a 4 años con 23, no enemigos, pero gente que va a estar muy pendiente de las acciones que tome, yo creo que va a ayudar a que esa reflexión sea más positiva. Pero eso huele como a amenaza. No, jamás. Fíjate que hablé de tensiones, no hablé de oposición, porque al final del día es el árbitro que tenemos. Nosotros tampoco queremos pelear con el árbitro, porque es el que te va a cantar safe o out en algún momento. Entonces, pero sí, ellos como de un sistema de partidos que tiene 27 partidos políticos y hay 23, 24, 25 que están reclamando. Fuera de la INOC. Fuera de la INOC, entonces tú debes ponerte a pensar. Eso. Pienso Bien, yo. Vamos a hacer una pausa para seguir conversando en esta ocasión con el señor César Fernández de la Fuerza del Pueblo. Continuamos conversando en la hora 22 con el alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, César Fernández. Ustedes tuvieron una participación que para un partido que se estrena, que hace su debut en un proceso electoral con poco tiempo de formado, es un debut positivo, inclusive cuantitativamente hablando, por demás de que llevaban como cabeza una figura preponderante en el aspecto político nacional. Entonces, concomitantemente con eso, ustedes tienen un gran compromiso y vuelvo a poner de relieve la figura principal de la Fuerza del Pueblo, que es el doctor Leonel Fernández. El doctor Leonel Fernández está conminado a hacer un mejor papel en el próximo evento electoral que se debe desarrollar en el año 2024. Ustedes están en estos momentos creciendo porque muchos dirigentes medios y de la base del Partido de la Liberación Dominicana han pasado a formar parte de la Fuerza del Pueblo. Claro, eso tiene un punto. Ustedes
por más crecimiento que puedan obtener de personas y dirigentes salidos del PLD, necesitan de otros adherentes para ser opción real de triunfo o con posibilidades de triunfo en las próximas elecciones. ¿De dónde, además del PLD, ustedes piensan van a crecer? La Fuerza del Pueblo, como muy bien señalas, ha tenido un desempeño en poco más de un año impresionante. Venir con los obstáculos que ya mencionados y participar en 3 torneos electorales de manera súbita y el último de ellos en medio de una pandemia y obtener los logros que tenemos es algo admirable y que debe de analizarse. Y básicamente yo lo veo como tú lo señalas, es el liderazgo del doctor Leonel Fernández que ha producido estos hechos. Ahora bien, somos segunda mayoría en el Senado, tercera mayoría en la Cámara de Diputados, participación importante en los municipios, tenemos un partido sólido, en crecimiento. ¿Qué hacer? Bueno, lo primero que estamos haciendo es concluyendo nuestro primer Congreso Constitutivo, que no solamente es constituir un nuevo partido que ha salido de la formación del Partido de los Trabajadores Dominicanos y la corriente que acompañó al presidente Leonel Fernández de que salimos del Partido de la Liberación Dominicana. Estamos haciendo esa fusión, pero esa fusión viene acompañada de un nuevo pensamiento político. Ese pensamiento político con raíces muy sólidas en el pensamiento de Duarte, en el pensamiento de Bosch, pero vamos a decir aderezada, por llamarle de alguna forma, con el pensamiento progresista de Leonel Fernández. Entonces, cuando unes todo esto, estás creando una nueva corriente política, no para el 24, sino para el futuro. Pero también para el 24. Claro, por supuesto, los partidos políticos tienen que abocarse siempre a las elecciones. Pero ahora bien, ¿qué nos preocupa ahora? Estamos en nuestro Congreso tocando 17 temas estructurales del partido. Ya está concluyendo la plenaria, tengo entendido que será el 7 de marzo donde se votará por las diferentes posiciones. Estamos hablando de medio ambiente, nuestra línea de organización, relaciones con la comunidad, relaciones internacionales, finanzas, economía, equidad de género, etcétera, etcétera. Y como bien tú señalas, nos preocupa el crecimiento del partido. Según la Junta Central Electoral, en el año 2020, el 60% de los inscritos en el padrón electoral no pertenecían a ningún partido político. Oigan esto, el 60%, de 7.400.000 y tantos mil, el 60% no pertenecía a ningún partido político. ¿Y cuál fue el resultado electoral? El 5 de julio. ¿Qué pasó el 5 de julio? El presidente Luis Abinader, o el licenciado Luis Abinader en ese momento, obtiene la presidencia de la República con un 52%, correcto, primera vuelta. Pero el PRM obtiene un 28% de la votación. ¿De dónde es ese 24%? Ese 24% proviene de una clase social que se ha empoderado de los temas y se ha empoderado de causas. Ahora tú tienes un sector que defiende el medio ambiente y son exitosos porque se unifican, buscan sus propios recursos para combatir los daños medioambientales y enfrentan a los gobiernos. La Sociedad Protectora de Animales, o sea, ese sector que exige ahora que se cuiden los animales. Los LGBT, esa gente tienen un peso importante en la sociedad y así como otros tantos grupos que asumen causas. Entonces, la Fuerza del Pueblo, al terminar nuestro Congreso Constitutivo, Juan Bosch, será la única fuerza política que tendrá todas las herramientas disponibles para que esa nueva clase social, y me refiero a clase social en forma de pensar, encuentre en la Fuerza del Pueblo una plataforma política para expresarse, para ser escuchado y sobre todo para luchar por esas causas que ellos tanto defienden. Cuando recibes esto, vamos a recibir para el 2020 de 18 a 35 años de edad, ese rango era el 38% de los votantes. ¿Tú sabes cuánto va a ser para el 24? El 51%. Lo que te quiere decir que esa nueva corriente de pensamiento de jóvenes de 18 a 35 te decide las elecciones. Entonces, si estamos fortalecidos con la estructura del viejo partido que sin lugar a duda terminará toda en la Fuerza del Pueblo,
esa política, esos políticos tradicionales, dirigentes tradicionales, que conocen muy bien de la política, pero además le agregas que tendremos la simpatía y el gozo de la preferencia de todos esos pensantes nuevos por las causas que luchan. Sin duda alguna, la Fuerza del Pueblo se convertirá no solamente en el partido más sólido, más poderoso, sino el partido que fácilmente ganará las elecciones en el 2024. Pero ¿por qué ustedes van a tener esa simpatía? ¿Qué van a ver esos jóvenes en la Fuerza del Pueblo que no lo estén sintiendo en el partido de gobierno, que está empezando a hacer novedades en el ejercicio de gobernar, o en el viejo partido, PLD, como ustedes mencionan, que va a tener una reestructuración que está ahí al doblar de la esquina con su nuevo Congreso, que prácticamente ya termina? ¿Por qué ustedes sí y no el PLD o el PRM? A mí no me gusta nunca hablar de las otras instituciones políticas. ¿Por qué ustedes sí? Respeto ¿O qué mucho. van a ver en ustedes? Nosotros, como lo que te acabo de decir, tú vas a encontrar herramientas políticas con el pensamiento más progresista que tendría partido alguno. Solamente hay que ver, y los invito a que leamos los 7 pilares de la segunda ola de transformación que propone el doctor Leonel Fernández para el futuro del país. Es impresionante. Pero, perdón, eso no se conoce hasta ahora por razones evidentes. Ustedes son nuevos. Se conoce la preponderancia del doctor Leonel Fernández. Por supuesto, pero es un ese producto nuevo, César. Ese producto se presentó en la campaña electoral. De hecho, como Fuerza del Pueblo. Como Fuerza del Pueblo. Ya. Hay todo un libro, de hecho, se lo voy a enviar con gusto. Coordinamos al final del programa para enviarle un tomo para que puedan leer eso, de verdad. Es impresionante. Pero te decía, ¿por qué la Fuerza del Pueblo? Bueno, seremos el partido más joven, el partido con más oportunidades. Y si te hablo del PLD, esas elecciones del día 14 serán impugnadas. Pues ya está gente que va a impugnarla porque volvieron a lo mismo, a la listica. En el PRM hay 2 agendas. Una agenda la tiene el presidente de la República y otra agenda la tiene el partido. Tienen que ponerse de acuerdo para ir juntos en el camino. En la Fuerza del Pueblo no pasa nada de eso. No hay grupismo, no hay agenda particular que no sea la del partido y la de convertirnos de verdad en una opción democrática moderna. Ustedes están contando, por lo que veo, en gran parte, con las eventualidades que puedan suceder en PRM y en PLD. Es decir, es riesgoso. No, para nada. Nosotros estamos contando con nuestra propia fuerza, con nuestros hombres y mujeres y con el pensamiento, como te dije, toda la estructuración de un nuevo pensamiento político de cara al futuro, no en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo. Es construir una herramienta política de verdad nunca vista, no solamente en la República Dominicana, yo te diría que en Latinoamérica. César, yo quiero volver una partecita atrás, porque no nos dejaría los televidentes tranquilos si nosotros no ahondáramos en esa parte. El financiamiento no solo ha provocado una indignación en diferentes sectores sociales y en diferentes sectores políticos, porque puede afectar a un partido, en ese caso mayoritario, como es la Fuerza del Pueblo, o otra fuerza también mayoritaria, sino por el uso de los recursos, de los fondos que se entregan y que se deben entregar a los partidos, qué calidad le dan, cómo se rinde cuenta, qué lo usan. Aquí hay sectores minoritarios, partidos minoritarios, que no sacan 10 votos, para ponerlo así más o menos. Y el dinero que le da la Junta Central Electoral, que viene de los bolsillos míos y de los tuyos y los de Gregory, no se sabe en qué se usa. Y entonces por eso la razón de indignación en sectores que cuestionan ese tipo de cosas, sobre todo cuando la fiscalización de la Junta Central Electoral sigue siendo tan pobre. ¿Cómo evaluar eso en términos de la Fuerza del Pueblo? Lo primero es que no es cierto que no se sabe en qué se usan los fondos. La Junta Central Electoral exige una auditoría, exige un reporte financiero auditado de cada partido. Como todo, en la propia ley 3318. Sí, pero eso puede ser letra muerta. No, bueno, pero el ciudadano que tenga la necesidad de conocer en qué gasta y cómo lo gasta cada partido, primero se gasta por ley. O sea, hay un detalle. Por ejemplo, en este año que no es electoral, hay que destinar una cantidad de fondos a la formación política, seguir con los locales abiertos, etcétera, entre otras Perdóname, tú hablas de formación política. ¿Qué partidos minoritarios de eso, que no sea la Fuerza del Pueblo, el PLD, el PRM
el antiguo, el PRD, tiene escuela de formación política adecuada? Bueno, casi ninguno. Lo que yo conozco, bueno, el Partido Reformista tenía escuela. No, lo que yo conozco, que resulta fueron aliados con nosotros ahora, la tienen. Y hacen seminarios, de hecho a veces se hacen esfuerzos juntos para traer profesores y hacer, lo he visto. Y como te decía, en los libros está, la Junta no te da nuevas asignaciones hasta que no liquida la anterior. La Junta ha sido muy celosa en ese sentido. Entonces, por ejemplo, el presidente de la República está solicitando ahora que se le dé el 50% a los partidos. De 1.300 millones, que se le dé 620 millones a todos los partidos. Lo primero que es ilegal, porque eso está en la ley de presupuesto, que es una ley. Habría que modificar esa ley para que eso fuera correcto. Y lo segundo, ¿cómo usted, siendo un demócrata, usted quiere debilitar a sus competidores? Eso es lo que usted va a hacer, porque si usted está en el gobierno, usted no va a tener problemas de recursos. Ahora, ¿cómo usted propicia a que los demás partidos políticos estén débiles para que usted ir en una ventaja competitiva? Eso no está bien. Entonces, propone el presidente construir una UAS en el municipio de Santo Domingo Este. Si hay alguien que está de acuerdo con la construcción de edificaciones para los altos estudios, Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Él ha sido el que más ha construido. Ha construido 15 ciudades universitarias. Pero ahora... No, 15 no, Abinader. 16. La Universidad de Caguaitiano. Correcto. Pero tú crees ahora que en época de pandemia, donde vamos hacia la virtualidad y no sabemos cuándo podrán los estudiantes volver a las aulas, es el momento de tú debilitar a los partidos, el sistema democrático para hacer una UAS. Y te hago una pregunta. Ellos, por lo menos el ministro, el presidente no lo ha dicho, que no es tarea del presidente, pero el ministro de Educación Superior debe salir a decir, sí, la UAS, entonces van a haber tantos estudiantes y tanta carrera y miles de profesores. No saben. Entonces, es un populismo, están improvisando. Realmente, ¿ustedes creen que se trata de lesionar a los partidos en ese aspecto con esa intervención del presidente Abinader cuando planteó que el tema de los recursos se derivara a la construcción de una ciudad universitaria? De $1 billón de pesos. ¿Usted cree que 630 millones de pesos no aparecen en otro sitio que no sea descontándose los partidos? Pienso yo. Bien, ese es el aporte de los partidos a la educación. César, hay un análisis sencillo que está a la vista. Cuando uno pasa la mirada por el Partido de la Liberación Dominicana, uno ve una serie de dirigentes legendarios en ese partido que ha estado tantos años en el poder. Se habla del PLD, se habla de distintos nombres de quienes lo componen, quienes lo dirigen. Cuando se habla del Partido Revolucionario Moderno, se observa la organización política, pasa lo mismo. Partido relativamente nuevo, pero tiene figuras como Hipólito Mejía, el presidente actual, y otros dirigentes también históricos que vienen del viejo partido, en este caso PRD. Al llegar a la Fuerza del Pueblo, la cosa es distinta, la visión que se puede observar, valga la redundancia en el criterio, en el término, y es que hay que hablar de Leonel Fernández y su partido, de Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. ¿Es inminente que Leonel Fernández sea el candidato de esa organización en 2024? Yo pienso, igual que el propio presidente, estamos un poco a destiempo para hablar de candidaturas, no solamente de la presidencial, de ninguna candidatura. Falta un tramo largo que recorrer y la política es muy sui generis y cambia mucho. Obviamente, como dije anteriormente, la razón de ser de este partido es el presidente Leonel Fernández. Esta es la razón de ser, por eso hemos llegado a donde estamos, por su liderazgo, su capacidad y esa visión que él siempre ha tenido de lo que es el Estado Dominicano. Obviamente, si él aspirará en el 24, no habrá nadie, pienso, que quiera participar en una primaria, pero si lo hay, él lo va a aceptar con muchísimo gusto, como lo ha hecho en otras ocasiones como un demócrata. Pero yo pienso que más allá, una vez concluido nuestro congreso ahora, Juan Bosch, nos abocamos al congreso probablemente a final de este año, a nuestro congreso elector.
donde renovaremos no solamente nuestras autoridades, sino también donde habrá espacio para que ese liderazgo emergente comience a hacerse visible en la sociedad dominicana. Y ya, entonces ahí sí, pienso que a finales del 2022 ya podríamos estar visualizando posibles candidaturas a los diferentes escaños que se elegirán en el 2024. ¿Hay una expectativa de que la fuerza del pueblo siga drenando al PLD con toda la situación interna que se está dando a lo interno del PLD, valga la repetición? La fuerza del pueblo no está drenando. El PLD tiene todas las tuberías rotas y se está saliendo la gente. ¿Cómo va a ser? No, pero tanto así, no, realmente. Nosotros no, el PLD tiene muchos recursos, tiene una gestión de gobierno, tiene una dirección todavía, bueno, afectada realmente por la crisis del 2019, pero sigue siendo una fuerza protagónica del sistema político. Hay tantas nacional. solicitudes de juramentaciones que la estábamos haciendo por la agenda del presidente 2 veces a la semana, ya la estamos haciendo 4 veces a la semana. ¿Y cuándo se van los grandes del comité político? En su momento. Acuérdense que esto es como el béisbol. Siempre los estelares tú lo dejas para los juegos más importantes. ¿Y vienen estelares? Claro, vienen estelares, claro que sí. Deme nombre. No, porque entonces estaríamos primero comprometiéndolos, sin que ellos lo hayan dicho. No, está bien, eso fue. Pero escríbalo, que hay grandes sorpresas. Ustedes tienen su partido nuevo y hay que hablar muchas cosas de lo que es nuevo en ustedes. Vienen adheridos a lo que fue Partido de los Trabajadores Dominicanos. Están en el Congreso Juan Bosch, en el primer Congreso de la Fuerza del Pueblo. Entonces, hay una dirigencia que actualmente está, que es originaria del Partido de los Trabajadores Dominicanos, que al momento de bailotearse, de ir a una elección interna para ser escogidos, evidentemente por la cantidad varias veces mayor de miembros que tiene la nueva Fuerza del Pueblo, ellos quedarían en desventaja para tratar de ser integrantes de ese comité dirigencial de la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo ustedes van a manejar esa situación? Porque si es así, como yo lo estoy planteando, hay muchos dirigentes altos del PTD originario que no estarán en el nuevo bufete directivo de la Fuerza del Pueblo. Yo lo veo diferente, Gregory. Matemáticamente es tal cual tú lo dices y tiene toda la razón en el análisis que haces, pero desde la Fuerza del Pueblo hay lo que venimos del viejo partido, hay un alto sentido de gratitud hacia los compañeros del PTD. Ese gesto de desprendimiento, de generosidad hacia el líder de nuestro partido, o al líder que seguimos en el momento que salimos del viejo partido, caló no solamente en el corazón de todos nosotros, del presidente, y te aseguro que con muchísimo entusiasmo, muchísima alegría, los compañeros que venimos del PLD apoyaremos 100% a los compañeros del PTD que tengan las condiciones. Igual ellos, también de los que vinieron con el presidente, que venimos del PLD, que teníamos una posición y la mantenemos en la Fuerza del Pueblo por traerla del PLD, entonces tampoco nos garantiza quedarnos. Iremos todos a ese ruedo a buscar nuestros votos, pero en el caso de los compañeros del PTD son muy bien valorados, nos hemos integrado de manera muy entusiasta y te digo, hay un alto sentido de gratitud desde el presidente y cada uno de nosotros hacia ellos, y será retribuido obviamente aquellos compañeros que tengan las condiciones con votos en las elecciones internas. Bien. Ayer ocurrió... ¿no vamos a la pausa? Vamos a la pausa y después de la pausa venimos con Abinader Fortunato y con César Fernández. Continuamos con el desarrollo de la hora 22. En esta ocasión estamos conversando con César Fernández, uno de los altos dirigentes de la Fuerza del Pueblo. Abinader. Sí, ayer ocurrió un incidente que de alguna manera
copó prácticamente la atención pública en términos informativos y noticiosos, sobre los fondos de pensiones. ¿Cuál es la postura de la fuerza oficial, la postura de la Fuerza del Pueblo frente al tema que le encabeza un diputado, al tema de los fondos de pensiones? Que en muchos países, en medio de la crisis, los fondos han sido tocados por la situación que se ha producido. En República Dominicana se tiene otro criterio y otro concepto. La posición del presidente Fernández y de la Fuerza del Pueblo. La posición de la Fuerza del Pueblo y el presidente en temas nacionales de tanto interés como es este caso y otros. Lo primero es que en manos de quién está esa decisión. Esa decisión está en manos del Congreso, porque es una ley que hay que modificar. Y en el momento que hay que modificar una ley, tú tienes que llamar a consenso. O sea, no puede ser bajo presión de un grupo, ni porque a otro grupo le interesa. La Fuerza del Pueblo estaría de acuerdo, por supuesto, en que una parte, quizás no el 30%, pero sí un fragmento del ahorro en sentido de activar la economía, de ver cómo se usaría ese dinero, si es sencillamente entregárselo o producir un instrumento que lo inserte en la economía y haya un modelo de desarrollo que logre el impacto que se quiere, porque lo que se quiere es que ese dinero entre a la economía y la economía se dinamice. Pero como te decía, la Fuerza del Pueblo plantea, bueno, vamos a hacer un diálogo sobre ese tema, veamos las partes, veamos los pros y los contras, entonces tomamos la decisión en conjunto. Porque cuando se toman las decisiones unilaterales, entonces vienen los problemas. Fíjate que el toque de queda, cuando el gobierno toma una decisión, en horas después tiene que estar cambiándolo. Bueno, no hablaron con la iglesia, ahí está la iglesia protestando. No hablaron con los restaurantes, ahí están los restaurantes protestando. No hablaron con la gente que hace ejercicio en el mirador, ahí está la gente protestando. Entonces tú te la pasas en un quita y pon, en una serie... Arreglando que si desde el primer día te reúnes con los sectores que va a afectar una toma de decisión y todos se ponen de acuerdo en qué se va a evacuar, entonces todo queda bien. El mismo caso del protocolo de la vacunación, que es un tema que pienso que no debemos dejar de mencionar. Nadie sabe, las vacunas, dice el presidente de la República, que llegan la semana que viene. AstraZeneca dicen que llegan en marzo. Perfecto, cuando lleguen. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando lleguen? Y hay quienes lo están planteando para en diciembre. Cuando lleguen, ¿qué vamos a hacer? ¿A quiénes vamos a vacunar primero? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué ocurre cuando usted es alérgico a algo? Si a usted va y la vacuna le hace un daño, ¿dónde usted va? ¿Qué usted hace? Se lo van a poner en observación. En cuáles son los lugares, cuáles son los horarios. Hay un sinnúmero de inquietudes que lo que queremos evitar es que fracase como en otros países. Señores, en todos los países que se está vacunando actualmente ha habido inconvenientes y problemas. Se han perdido cientos y miles de vacunas que van en perjuicio de la ciudadanía. Entonces, esos países que están preparados, que tienen protocolo, que lo han comunicado el protocolo, obviamente tendríamos que hacerlo en la República Dominicana. Entonces, por eso te digo, y yo digo, si el presidente, que es el líder del país, convoca a Palacio todos los sectores que tienen que ver con el sector salud, dueños de clínicas privadas, el colegio médico, los distintos grupos, por ejemplo, los epidemiólogos, etcétera, y se sientan y duran hasta 2 días ahí trancados, salen con un protocolo unificado y luego a comunicarlo. Señores, hay que comunicarlo. La mejor expresión de que aquí hay que comunicar la cosa. ¿Cuántos años tenemos hablando del marbete y el marbete? Y todavía llega la fecha y la gente no ha sacado el maldito marbete. ¿Por qué? Porque es un asunto de información. Entonces, algo tan delicado como la salud, como el posible modificación a la ley de los fondos de pensiones, también hay que consensuarlo. Esa es la forma que piensa la Pero hay que entregarlo, hay que entregar parte de esos fondos como se ha hecho en otros países. Es una posibilidad, pero vuelvo y te digo, hay que evaluar los pros y los contras con los trabajadores, con los sindicatos, con los patronos, con el gobierno, cómo va a impactar en la economía. O sea, hay una serie de parámetros que hay que verlo. Siempre lo que beneficia a la ciudadanía y al pueblo, la fuerza del pueblo estará de acuerdo. Ahora, el formato, la forma, hay que estudiarla. Tanto en la campaña electoral vimos que la Fuerza del Pueblo no estaba al margen de lo que sucedía con la pandemia aquí en República Dominicana, daba opiniones, hacía seminarios internos para orientar a sus dirigentes y seguidores. En algún momento hicieron algunos aportes de efectos
para hospitales. Luego de que llega el nuevo gobierno, ustedes han seguido opinando sobre esta situación de salubridad que nos afecta. ¿Hay alguna diferencia al criterio de ustedes de cómo manejó el anterior gobierno la pandemia y cómo lo está manejando este? Bueno, recordemos que desde abril del año 2020 el presidente Leonel Fernández permanentemente se mantuvo participando, haciendo sugerencias al gobierno. Recordemos que él hablaba de que había que aumentar la cantidad de pruebas, que eso era indispensable, luego de los protocolos de higiene, etcétera. También nuestras diferentes secretarías, la de salud, la de educación, así lo han hecho. El gobierno de Danilo Medina, obviamente, en la primera etapa fracasó totalmente en el manejo de la pandemia, sobre todo cuando politizó y permitió que hubieran elecciones el 15 de marzo, ya sabiendo que había COVID en el país. El primer caso de COVID fue el 1 de marzo. No fue hasta el 18 de marzo cuando se empezaron las medidas sanitarias de toque de queda, etcétera. Es decir que hubo mal manejo, lo que produjo altos niveles de contaminación en momentos que se desconocía muchísimo de la enfermedad. Hoy en día se conoce muchísimo. Ahora vi yo ayer... Pero en ese momento, César, perdón, en ese momento la comunidad política estaba presionando al gobierno de Danilo Medina. O sea, todo lo que el gobierno hacía era prácticamente por tratar de quedarse. Era la impresión que tenían los sectores de la oposición. De hecho, nosotros recomendamos, los partidos, unificar las de marzo con las presidenciales. Eso se planteó. Pero el presidente de la República no estuvo de acuerdo. Jamás. Entonces, este gobierno, vemos que, digo yo, en 5 meses que tienen, han modificado el toque de queda y el resto de los componentes que lleva el toque de queda, qué sé yo, 7, 8, 9 veces, no sé. Y al día de hoy tenemos el mismo toque de queda que dejó Danilo. O sea, estamos exactamente igual. Entonces, no veo que hayamos avanzado. Ya. Seguimos en una tasa de contagio, en vez de un 20, que bueno, la tasa más bajita que llegamos a tener fue un 7 en algún momento. Ahora estamos en un 26, 27. Y la de mortalidad, que la hemos tenido bastante controlada por debajo del 1.5, ya está sobrepasando el 1.5. El día de hoy estamos cerca de 30 muertos, cuando normalmente se estaban manejando 7, 8. Entonces, para ustedes, el manejo sanitario de cómo enfrentar la situación pandémica... Inadecuado. De los dos gobiernos. Claro, totalmente inadecuado. Bien. Señores, hemos tenido la presencia en la hora 22 de César Fernández. Agradecemos su presencia aquí, conversando con nosotros de diferentes aspectos de la fuerza del pueblo y también de situaciones que, como el COVID-19 que nos afecta tan fuerte, pues hemos tratado aquí en este programa. Será hasta la próxima.